match entre el usuario de la verdad y el usuario de la moral en el Tinder del periodismo. ¿Cómo te va, Facundo Pérez? ¿Todo bien? Estás conflicto bélico. Ya arranco tan arriba que arranco saturado, ¿viste cómo es esto? Pasa. ¿Cómo estás? Se me fue la metáfora, me boicoteaste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este día lunes hermoso? Bien, es un lindo clima. Hoy, o sea, vos sabés que hay algo a mí que me enciende muchísimo y me hace bien, que es ir a la tintorería. Y hoy lo pude hacer, así que hoy estoy contento. Hoy pude dejar mi ropa, tirar toda mi ropa sobre la mesa ahí del local y que la vayan administrando. Llevé ropa tuya, o sea, me diste tu ropa para formar parte de esto. Ya estás adentro, ya estás totalmente adentro. No, es casi como un regalo de cumpleaños para que no te sientas tan solo en este desvarío. Creo que es más peligroso el hecho, y es más sin fundamentos, el hecho de que lleves la ropa a una tintorería que la invasión de Putin en Ucrania. Totalmente. Creo que implica más riesgos económicos, de hecho. No, Pero bueno, absolutamente. Totalmente. Y hablando de riesgos económicos, yo ayer me quería mandar la parte, lo había invitado a Facundo a tomar un helado, a comprar un cuarto de helado de la heladería enfrente, uno para cada uno, y se me cayó la táctica porque se enteró que era 2 por 1, bueno, pero lo intenté. No, igual el helado lo comí igual, Está bárbaro. Soy como Alberto, lo intento. Tengo buenas intenciones y lo intento. Hablando de Alberto, de acuerdo, de intenciones y sobre todo de helado, estamos en la víspera del ingreso al recinto del acuerdo, de la votación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el jueves va al recinto mientras se debate en comisiones. Te tengo una pregunta que medio fue con la cual, a ver, para empezar a charlar y para el lado que vos quieras, pero fue con la que cerramos el bloque anterior. Hubo una notaza con Raúl Santoandré de la Federación Panaderil de Buenos Aires, que nos contó cómo el precio aumenta no por la guerra, sino por la especulación, aparte. Y lo que quedó, la pregunta que quedó fue si el Frente de Todos, este debate, lo va a fortalecer, lo va a obstaculizar, lo va a diversificar. Es muy falta. Pero ¿cómo estás viendo esa interna dentro del oficialismo? Yo creo en la diversificación en ese sentido. Es algo que lo vengo repitiendo a través de los barullos y es algo que también que charlamos repetidas veces. Sí. Que es el hecho de que si el Frente de Todos se alinea homogéneamente detrás de una sola táctica en cuanto al acuerdo por el fondo, pierde justamente eso, ¿no? Diversificación. Incluso viéndose en el espejo de la oposición, viéndose en el espejo de la coalición de Juntos, también se observan diferentes posicionamientos. Tanto es así que quizás el PRO, bueno, se vio el otro día en el discurso de Alberto en el Congreso, la facción del PRO es la que se levanta y se va, los radicales y la coalición cívica se quedan sentados en su lugar. Incluso también de cara a la votación, y quizás es algo que hablaremos hoy, hay diferentes estrategias por parte de la oposición en cuanto a ver qué se vota, qué no, si hay dictamen propio, si se abstiene, si se vota en contra. Mismo dentro de la oposición, de la coalición opositora, hay matices. Viéndose en ese espejo, creo que dentro del Frente de Todos tenemos, esto es sabido, ¿no? Tenemos la posición de la Cámpora con Máximo Kirchner a la cabeza, más dura con el acuerdo, todavía no hace pública cuál va a ser su posición en la votación. Al parecer, por los videos que andan circulando, la propia Cámpora anda circulando, etcétera, muy duro con el acuerdo, muy duro con el FMI, parecería ser que el camino que se va a tomar por parte de este espacio político es la abstención en cuanto a la votación del acuerdo, lo cual también marcaría una diferencia hacia dentro del mismo oficialismo, digo. Entonces, en este sentido, me parece que diversifica no solo la respuesta hacia el acuerdo, sino también pensando en un futuro a lo Ramón Díaz en River diciendo yo no. Sí, es que sí. A ver, claramente hay una perspectiva 2023 en donde creo que se hablaba mucho en los medios en la cobertura de el kirchnerismo, Néstor, en el génesis del kirchnerismo, desendeudó, reconstruyó, desarrolló, esa es un poco la marca del kirchnerismo, y se hablaba de que un pifie, por así decir, un error, un desastre económico a partir de este acuerdo borraría la marca del kirchnerismo, la marca que ha hecho grande al núcleo duro que encabeza Cristina, que encabeza Máximo, que encabeza un poco el corazón de la coalición y bueno, es justamente el eje que dio a luz a la fórmula Fernández. ¿Por qué voy hasta este lado? Porque me parece que hay una coincidencia, si se quiere, entre que es el mejor acuerdo que se podía alcanzar. Me parece que no sé cómo lo formulo como pregunta, que el cuestionamiento pasa por
por un lado, si la deuda es legítima o no, la ilegitimidad de la deuda del lado más a la izquierda del Frente de Todos, pero también, lo habíamos charlado hace unas semanas, pero vale la pena traerlo a colación, que si bien puede ser, no hay acuerdos buenos, pero hay el acuerdo menos dañino posible, pongámosle así, el debate estaba por algo que incluso hace poquitos días en una pequeña vacación charlábamos, de que no se trata, corregime si me equivoco, de una renegociación, sino de una reestructuración. Quiero decir, no se pagan... ¿Es No, así? perdón. No, sí, corregime. No es una reestructuración, sino es una refinanciación. Claro, eso, perdón. Eso. Sí. En una reestructuración puede haber quita de intereses, quita de capital, que es lo que se logró en el periodo de Néstor Kirchner y Lavagna. En este caso, una refinanciación es refinanciar los plazos. Argentina, el país, sigue recibiendo financiación del Fondo Monetario Internacional y de alguna manera lo que hace es patear los plazos hacia más adelante. Lo bueno del acuerdo es que no exigen grandes reformas estructurales, más allá de ciertos ajustes que ya hemos hablado sobradamente de los números, ¿no? Como bajar el déficit fiscal, bajar el déficit monetario, etc. Sí, absolutamente. Esto el disparador de esa charla que tuvimos sobre la diferenciación, renegociación, reestructuración, refinanciación, lo había publicado Noelia Barral Griguera en un newsletter bastante piola de Cenital, en el cual contaba que la diferencia de Cristina respecto al acuerdo pasaba, sobre todo el corazón del asunto estaba en esa diferencia, no solo semántica, sino económica, sino en los hechos, sino futuro. Algo que, si querés, ya empezando un poquito a charlar las repercusiones que va a tener esto, y bien ya lo estamos haciendo, el anterior, el día que estalló el bardo en Ucrania y pasó casi desapercibido, el segundo tema que más habló en Casa Rosada en la conferencia de Cerruti fue el pedido de llegar a déficit cero en 2025 que está estableciendo el FMI. Y la preocupación desde el gobierno es cómo se va a llegar a esa cifra. Tengo entendido, lo formulo incluso como una puerta abierta, que el cambio de panorama global por la guerra busca ser capitalizado por el gobierno en base a la mutación que va a haber en el mercado de exportaciones. Pero al mismo tiempo, ahora mismo, lo charlamos con Raúl Santandré, tenés por ejemplo un encarecimiento de las harinas por la especulación financiera de los oligopolios de los molinos. Y sale más caro comprar el pan, por decir un caso, algo que hacemos semanalmente y que hacen todos los argentinos y argentinas. En ese sentido, parece ser que la manta sigue siendo corta. Ahora, ¿cuánto puede aguantar? ¿Cuánto puede costar llegar a ese déficit cero? ¿Y qué tanto puede estirar el gobierno lo de no haber ajuste, no haber una nueva edad jubilatoria? Creo que la frontera aún está lejos, pero se acerca cada vez más. Sí, totalmente. Decís varias cosas interesantes y para pensar. Por un lado, la preocupación del déficit cero en 2025 no solo es del gobierno, que sí, está claro, sino que también es una preocupación que tiene la oposición y se ve y se cristaliza en la posición que toma Juntos frente a la votación del acuerdo en el Congreso. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Juntos no tiene problema en decir, ok, refinanciemos la deuda con el fondo. Lo que sí tiene problemas es en avalar el plan económico del gobierno para cumplir las metas que tiene el fondo, porque dice, che, vos en el 2023 perdés, voy yo, gobierno yo, y yo tengo que llegar al déficit cero, entre otras cosas, en el 2025. Me explota a mí la bomba de tiempo en la cara. En palabras de La Espina, por ejemplo, que lo hizo público, esto que te estoy diciendo. Eso es algo que preocupa tanto al gobierno como a la oposición. Ahora, el gobierno va a tener que capitalizar absolutamente todo lo que suceda en el plano nacional e internacional para poder cumplir con las metas del fondo. Una de las cuestiones, como bien decías vos, era el aumento de algunos de los commodities, entre ellos, bien decías, el trigo. Lo que sucede es el momento de poner retenciones. ¿Qué pasa? El precio local, digamos, para la venta local de los productos derivados del trigo se acopla al precio internacional, que el precio internacional está en alza. Pero está en alza por algo que está sucediendo en Europa del Este. Entonces, no tendría que haber, no tiene mucho sentido en esto que aumente el precio localmente. La herramienta que tiene el gobierno para utilizar en este sentido son las retenciones. Si vos vas a vender más caro afuera, yo te cobro retenciones para poder repartir hacia adentro y tratar de desacoplar el precio local. Guzmán dice que esa es la herramienta correcta, pero que no hay espalda política para hacerlo porque fue mal utilizada en su momento. Es de un palazo al periodo de Cristina en este sentido. Entonces,
Bueno, hay que ver qué sucede. De alguna manera el gobierno lo va a tener que capitalizar, de alguna manera el gobierno va a tener que conseguir esa espalda política para llegar adelante, porque es lo que está necesitando para no solo cumplir las metas del fondo, que quizás es lo más urgente, sino tratar de llevar bienestar a la población, que viene de años de aumento sostenido y significante en la canasta de alimentos. Iba a decir, perdón por desviarme del tema, pero justamente el éxito de la campaña mediática, de la subjetividad que nos quieren vender es creer que nos desviamos del tema cuando hablamos de los oligopolios agrarios, por ejemplo, cuando es un tema central en la Argentina y explica gran parte del déficit económico, y explica gran parte de la inequidad en la distribución de la riqueza que hay desde hace siglos, años, décadas en nuestro país. ¿A qué voy con esto? Primero es increíble, es una gran síntesis de algunos aspectos de la política local, el hecho de que justamente el palito que tira Guzmán también puede ser para Martín Lustó, hoy referente opositor, que era el ministro de Economía de Cristina, también hay que decirlo, de Cristina Fernández de Kirchner, en 2008, cuando estalla el caos por las retenciones, el no positivo de Cobos, los cortes de ruta, la leche derramada en pleno asfalto de carretera. Sí. Déjame agregar también que al gobierno de Macri también, porque el gobierno de Macri terminó teniendo retenciones, sí, digo, sí. No olvidemos eso también. No, por supuesto. Yo creo que también las retenciones que menciona Guzmán y que las posturas como mal utilizadas, creo que incluso si pienso en profundidad, no llegaron a ser utilizadas por Cristina, porque las mismas se cayeron. De hecho, tumbaron a la relación entre la presidenta y su vice y tumbaron a un ministro de Economía, más allá de las que ya establecían, el aumento de las mismas, digo. Ahora, en ese sentido, cuando habla de espalda política Guzmán, me preocupa un poco porque justamente lo que vos dijiste, digo, en una línea quizá ideológica diferente, pero es idéntico a lo que mencionaba Eduardo Crespo, de las retenciones, como que hablamos la semana pasada, retenciones como puerta de acceso a obtener una ganancia, para justamente tener ese crecimiento, porque también lo que postula el gobierno, para justamente llegar a ese déficit sin rompernos la cabeza económicamente, es que el país va a crecer. Justamente el FMI no quiere que el país crezca, eso tengámoslo claro, el FMI quiere dependencia, el gobierno dice que el país va a crecer y va a poder cumplir con las expectativas. Se abre esta puerta a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia, justamente a partir del aumento del precio de las commodities que vos muy bien mencionabas, y a partir de eso, en lugar de más guita ingresando, tenés más especulación, y esto lo conecto con lo que decía Santo André en la nota de recién. Tenés más especulación, un aumento del 25%, por ejemplo, las cuales el oligopolio agrícola, el oligopolio de los molinos, toma un 29%, ese 4% se lo guarda en el bolsillo y mantiene el mismo precio anterior al aumento para con el panadero, que al fin y al cabo es el que pone la cara. También lo charlábamos. El tema es que, lo formulo como pregunta, si fuéramos nosotros los que decimos, che, no hay espalda política, bueno, pero al ser el ministro de Economía, digo, ¿qué as tiene bajo la manga? Porque cada vez, si te tiran un centro y le dejás pasar porque sentís que el que viene de atrás tuyo le va a pegar con más fuerza, me parece que estás jugando, iba a decir cobardemente, pero no es cobardemente, estás especulando peligrosamente, no sé vos cómo lo sentís. Sí, viste, esto es, cada vez tiene más fuerza el tener en cuenta la relación de fuerza, viste que dentro del albertismo se habla mucho de tener muy en cuenta la relación de fuerzas, no se puede hacer todo, no se puede desconocer la deuda, no se puede expropiar, tampoco era eso, ¿no? Pero digo, expropiar Vicentir, no se puede imponer retenciones, ¿no? Al final no se puede nada, digo, la relación de fuerzas siempre salimos perdiendo. Bueno, esas cosas se construyen hacia adentro, se construyen hacia afuera, se construyen con comunicación, se construyen con apoyo popular, con movilización. Me parece que ya es momento otra vez de tratar de generar ese empuje desde las calles. No es un año electoral, pero sigue siendo un año político. Nada, esas cosas se terminan construyendo, me parece. Sí, totalmente, absolutamente. Estamos hablando con Facundo Pérez en el Barullo Político. Es el primero de una amplia saga de barullos cubriendo la votación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un poco también lo que... Quería releer una noticia, un título nomás, pero que hoy a la mañana, al principio del programa, repasamos, que es la presencia, lo que es acá. Martín Guzmán acudió sorpresivamente a la reunión de diputados del Frente de Todos para delinear la estrategia sobre el FMI. Bueno, y estuvo dentro de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que encabeza Carlos Heller. A mí también lo que podemos un poquito analizar en este sentido es qué va a pasar el día después del acuerdo con el fondo. Quiero decir, tenemos un año por delante de administración. Tenemos también probables batallas subjetivas. Digo, puede ser que se caldeen mucho los ánimos si no hay abstención, si no hay ausencias dentro de la Cámara de Diputados. Y al mismo tiempo es lo esencial también del rol de la oposición. Ahora, en ese sentido, la oposición,
desde tu lectura, ¿la ves unificada, la ves diversificada? Pasó el papelón del que casi creo que no lo tocábamos, de la oposición saliendo del recinto, mejor dicho, el PRO saliendo del recinto, cuando el presidente habla de investigar la deuda. Veo muy difícil construir así, pero también veo muy difícil que la oposición construya con esta decisión pro-UCR, coalición cívica, a partir de este hecho de levantarse de la silla. No sé, yo lo sentí como un gran paso para atrás. ¿Vos sos más optimista o pesimista sobre eso? No, ninguna de las dos. Digo, es que como te decía antes, dentro de la oposición hay diferentes posiciones tomadas en cuanto al acuerdo. Hoy la noticia, y tomando un poco lo que escribía Diego Genud en el diario AR el domingo, la noticia es que el gobierno parecería ser que va a tomar una propuesta de la coalición cívica de Elisa Carrió de tratar el memorándum de entendimiento con el acuerdo, o el acuerdo mismo con el Fondo Monetario Internacional, en 2 artículos en el Congreso, ¿no? El primer artículo sería el aval a la refinanciación y el artículo 2 sería el plan económico del gobierno para llegar a cumplir con las metas. ¿Por qué se hace esto? Digamos, un salvavidas que le tira Carrió a Massa porque es el encargado de hacernos girar en la Cámara de Diputados, es porque la oposición y mismo también la Cámpora votarían a favor de la refinanciación del fondo. Bueno, la Cámpora lo podemos charlar, pero digo, la oposición, por lo menos la coalición cívica y la UCR, votaría a favor del artículo 1, que es la refinanciación, pero votaría en contra, o sería donde se verían las abstenciones en el artículo 2, que es lo que te decía, ¿no? El plan económico. ¿Esto por qué es? Por un lado, dentro de la coalición cívica y la UCR, y ahora te voy a explicar por qué dejo afuera al PRO, entienden que es necesario evitar que el país caiga en default. Apoyan la decisión política de negociar y llegar a un acuerdo con el fondo. Eso es lo que estarían votando. Por el otro lado, también reconociendo la culpa que tienen ellos como partes de Cambiemos en el periodo 2015-2019, que son quienes trajeron al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hay encubierto un mea culpa en ese sentido. Por otro lado, dicen, este es el gobierno del Frente de Todos. El gobierno del Frente de Todos fue electo en el 2019. No tengo por qué compartir el coste político de las políticas, valga la redundancia, que lleven adelante para cumplir con las metas del fondo. Si vos vas a llevar adelante política de ajuste que te va a costar el aval popular, yo no te quiero acompañar en eso. Yo no voy a avalar con los votos en el Congreso eso porque salgo perjudicado yo, en definitiva. Bueno, de alguna manera u otra, esto le permitiría al gobierno aprobar el artículo 1 y bueno, manejar más en el artículo 2. Y por último, y para cerrar esto que te contaba, dejo afuera al PRO porque se deja trascender que en las últimas reuniones de Juntos, la posición del PRO y sobre todo la posición de Macri se endureció cada vez más, a tal punto de decir, replicar discursos como lo de Fernando Iglesias del Fondo Monetario Internacional es peronista, hasta tal punto de decir, necesitamos un dictamen propio. Nosotros no podemos votar a favor de esto. Incluso, esto en palabras de Macri, hay gente del Círculo Rojo que me dice que me equivoco al momento de decir que acompaño el acuerdo. Entonces, ojo qué pasa con los diputados del PRO, porque parecería ser antes que iban de cabeza a acompañar al gobierno en este acuerdo y ahora empiezan a dudar o a poner ciertos truquitos. Pensando un poco, ¿no? Quizá la parte más picante del asunto es el PRO, supongamos que cae, el PRO no acompaña, el PRO coincido en que se está endureciendo cada vez más, está ya abrazado a la línea Fernando Iglesias, el propio Macri también, muy probablemente para diferenciarse de cierto aperturismo, muy entre comillas, que tiene Horacio Rodríguez Larreta, que tampoco... Pero, perdón, en esto digo, Larreta queda pegado, pero no se diferencian. Pensá que los diputados de Larreta también se levantaron y se fueron en la sesión. No, es que también pensándolo desde la actitud de Macri, para mí no es casualidad que suba una foto con el embajador estadounidense en este momento, en la puertita de entrar a votar el acuerdo, una foto con el embajador estadounidense que se reúne con un expresidente, algo que abiertamente, algo que llama la atención, la foto publicada justamente en este momento. Coincido que Larreta también queda pegado y que va a tener que interactuar con sus diputados que... Si es que toman esta posición, justamente van a marcar una línea, al fin y al cabo Larreta es PRO, va a marcar una línea de diferenciación entre PRO, UCR y coalición cívica, con todo lo que eso implica. Algo que también pensaba es, supongamos que se da esta posición desde el PRO, Martínez, el jefe de bancada, va a tener una misión bastante más complicada porque va a tener que asegurar presencia y voto afirmativo de los diputados del Frente de Todos.
no quiero caer la cámpora al final va a actuar igual que el PRO, porque es simplificar peligrosamente la cuestión, pero realmente de cero chicana. ¿Cómo se negocia como puede ser cualquier agrupación política, con la cámpora? Digo, Martínez va a ofrecer algo, va a dar acceso a alguna política pública impulsada desde la cámpora, impulsada desde Máximo Kirchner. ¿Cuál es? Porque me preocupa ver que en la baraja de Martínez, no sé qué tanto puede negociar con la cámpora, salvo seguir componiendo la unidad en nombre de la derrota en 2023. O por ahí yo no estoy viendo algo y me pierdo. ¿Cómo ves esa negociación que es parte del juego? Digo, no tiene de malo, pero es tensa. Sí, no creo que Martínez tenga muchísimo capital para negociar con la cámpora. Pensá que Máximo, el líder de la cámpora, es quien dejó vacante la presidencia del bloque. No sé cuánto le puede ofrecer Martínez a la cámpora. Lo que sí tengo, y quizás a modo de crítica, quizás a modo de pregunta, es el momento. ¿Es el momento ahora para la cámpora de plantear estas diferencias? ¿Por qué no se plantearon antes? Está bien, no tenían información, era una negociación súper cerrada. Cristina se entera de que es una refinanciación en una reestructuración en el mismo momento que Guzmán se lo comenta a los gobernadores. Digo, por ese lado hubo cierto destrato. Pero ¿por qué no se comunicó antes esto? ¿Por qué no se jugó más fuerte la carta que hoy hasta parece levantar Kicillof con un hilo de Twitter que puso hace un rato, diciendo que es una locura la deuda que toma el macrismo con el fondo, es una locura misma del fondo, una irresponsabilidad, algo que ya sabemos todos, ¿no? Que se dice todo el tiempo nosotros, pero que comunicacionalmente, por lo menos desde la cámpora, hace unas semanas se empezaron a jugar duro otra vez con eso. ¿Por qué no se planteó fuertemente de antes? Se sabía que era algo que se estaba construyendo. Me parece que hay un error de timing, un error político si se quiere, y que incluso también puede llegar a marcar diferencias hasta dentro de la cámpora, porque por un lado tenés a Máximo y a ciertos diputados de la cámpora con el videíto y todo esto, y por el otro lado tenés a, por ejemplo, Guado de Pedro, que desde España da una entrevista diciendo que apoya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y es Guado, digo, es el segundo. Ahí hay una diferencia. Me parece que la diferencia radica en que uno es parte del gobierno y tiene la responsabilidad de gobernar, que es Guado, y otro no, y está bien, pero bueno, hay diferencias. Facu, podemos ir a un pequeño cierre y te quedas para un segundo bloque más cortito. Lo que sí quería cerrar, y de nuevo devolviéndote la pared, es realmente no me animo a dar un escenario, no por creerme que soy capaz de pronosticar estas cosas, pero sí que realmente no, si viste esa charla, no sé, entre amigos o familia, che, ¿vos qué opinás de...? La verdad que no sé qué va a suceder, no tengo idea qué va a suceder. Por la información que hay, si me tuviera que jugar, supongo que Martínez va a poner toda la carne en el asador para lograr un pacto de convivencia con la cámpora. También la cámpora entonces votaría a favor y se comería sus palabras. No creo que la cámpora haga eso. Es un final abierto en todos los sentidos. Creo que la posición de la cámpora, por un lado, y la oposición saliendo del recinto por el otro, le ha agregado una incertidumbre a esto, que ya de por sí ya tenía incertidumbre, y bajándolo también a la ciudadanía, y nos complica más a nosotros. Digo, si no hay acuerdo político, probablemente sea un acuerdo peor, o entremos en una especie de limbo si el acuerdo no sale, lo cual es un escenario que es posible. Digo, es posible que se caiga el acuerdo también, ¿sí? Lo cual sería también bastante... no sé, no hay posibilidad de que se caiga el acuerdo. Lo que te quería decir, y sumando esto que te decías, en término, esta incertidumbre también es parte del silencio de los referentes del kirchnerismo. Estamos acostumbrados a que el kirchnerismo sea vertical, una bajada de línea clara hacia la militancia, y hoy la única bajada de línea clara que existe es la crítica hacia el préstamo que el Fondo Monetario Internacional le dio al macrismo, lo cual hoy en el ahora es justa, pero parece estéril. Digo, ya llegó tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, está bien, es una locura lo que hicieron. ¿Qué hacemos? Listo, silencio. Sí, coincido. Ojalá haya más orientaciones en el corto plazo, ojalá tengamos más información. Mientras tanto seguimos debatiendo e intentando imaginar escenarios con, por supuesto, que información sólida.